Santos y amados hermanos, el pastor Pedro Saavedra les saluda, gracia y paz. Este es el audio número 53 de la serie Renovar el entendimiento para que ocurra la transformación. Los hombres nacidos de nuevo a través de la historia, movidos por un buen deseo, pero sin detenernos a mirar la fuente de ese deseo, nos hemos lanzado a la tarea de edificar la iglesia. Claramente obviando o sin ver con claridad lo que la iglesia es. Y hemos introducido buenas ideas con muy buenas intenciones, pero que no pueden edificar la iglesia desde el punto de vista de Dios. Si hemos podido edificar algo a lo que se le llama o le hemos llamado iglesia, pero el Señor dejó claro que su iglesia la edificaba Él. Y solo Él la puede edificar con su diseño y con su material. Nosotros nos hemos llenado de leyes, reglas, acuerdos, como cualquier otra religión. ¿Y qué expresamos? Pues eso mismo. Expresamos algo que cuando lo analizamos lo expresa cualquier otra religión. Eso es lo que hemos obtenido. Por ejemplo, lo que llamamos discipulado lo hemos tomado o lo dirigimos muchas veces a un intento de controlar el comportamiento de los hermanos. Es casi lo que buscamos eso. Decimos que aparezca el carácter de Jesús, pero casi todo va dirigido a comportamiento externo. Obviando que todo pastorado, todo esfuerzo discipular en el nuevo pacto es para llevar las ovejas a los pies de Cristo, a su Maestro, a su Padre, para que encuentren todo en Él. Y si no hacemos esto, lo que hacemos es generar un espíritu de dependencia en los hermanos. Y eso lo hemos visto y lo experimentamos en la historia de la iglesia. Lo que se llama iglesia, que buscarán esos hermanos, siempre estarán dependientes y buscarán intermediarios, una figura horrible que se ha atravesado en el camino. Y los oímos, pastor, líder, hermano, ayúdenme, órenme, díganme qué tengo que hacer. Gente dependiendo de personas, porque no han podido resolver todo en la plenitud de Cristo en el que habitan, porque no experimentan la plenitud, porque no se ven completos en Él y porque no lo creen. La iglesia, el cuerpo de Cristo, desde el punto de vista divino, su cuerpo fue diseñado para expresar Cristo, para expresarlo a Él. Y se nos dice que no es por la fuerza, no es con ejército, no es con espada, no es con recursos humanos, no es con reglas, con acuerdos, es por su espíritu y es por el poder de su espíritu. Son los recursos celestiales, muy superior a todos los recursos naturales. Todas las capacidades, poderes y recursos divinos desplazan, hacen que todos los poderes y recursos humanos o del mundo sean nada, son polvo. Esa es la historia del pueblo de Dios. Así ocurrió y así es como ocurre, y allí es donde erramos mayormente. La gente del mundo, cuando observan a los hijos de Dios, no pueden ver lo que hay dentro nuestro, porque no pueden ver, no pueden oír, no pueden percibir, y evalúan desde los patrones humanos. Y lo que dicen es que los hijos de Dios pues no tienen mucho valor y que es un poco realidad decir que nosotros no tenemos mucho valor, porque ellos en realidad lo que ven es lo vil y lo menospreciado del mundo. Pero ahora, eso es lo que los humanos tal vez miran y dicen. Pero cuando Dios mira, ¿qué es lo que ve en eso que Él llama iglesia? Él solo ve a su Hijo, porque para Él la iglesia es su Hijo. La mayor tragedia para nosotros sería pensar que como hijos en este mundo podemos legislar, esforzarnos, hacer cosas para lograr la expresión del Hijo. De nuevo, con normas dirigidas a intentar mejorar aquello que no puede ser mejorado, que es la vida natural,
la vida adámica, la carne. Y es por eso, por diseño no puede ser mejorado. Dios dijo, no lo voy a mejorar, no lo va a mejorar. Dios no quiere, Él lo desechó. Y nada más mirar a la cruz, nos damos cuenta la valoración que Dios hizo de eso. La expresión de un evangelio social, de un evangelio de la autoestima, de un evangelio que viene a resolver los problemas del hombre, que no tiene ninguna incidencia en la vida real y eterna de Cristo en nosotros. Eso es lo que hemos tenido. Esa expresión no puede producir el cuerpo, no puede producir al Hijo. Y ese es el peligro, amado, de ser seducido por soluciones temporales por encima de lo eterno. Y sí podemos preguntarnos, delante de Dios, Él ha escogido lo vil y lo menospreciado del mundo. Ustedes recordarán ya en 1 Corintios capítulo 1, lo vamos a leer un poquito más tarde. ¿Y por qué Dios escoge lo vil? Pues como dice el apóstol, ¿no? Para mostrar que las obras del hombre no producen en absoluto nada para su propósito, porque no tiene nada que ver con la suficiencia humana. El cumplimiento del propósito de Dios no tiene nada que ver con la suficiencia humana, sino con su poder y su gracia. Depende completamente de Él. Podemos pensar, y tal vez cuando escuchamos esa frase, ¿verdad?, que Dios, esa idea de que Dios escoge a lo débil y lo necio de este mundo, y nosotros hasta coincidimos y nos ponemos un poco poéticos, románticos, al reconocer que sí, y esa es una de las razones por las que Dios lo hace, ¿verdad?, para demostrar que esto no tiene nada que ver con la capacidad del hombre. Pero cuando vamos a la Escritura, hermano, vemos que todo aquello que la Escritura nos revela escapa de lo poético, escapa de lo romántico, y nos enfoca y nos pone delante de nosotros una gran pregunta que tenemos que hacernos. Sin vernos viles y menospreciados y decir qué tremendo que el Señor me escogió y que no son mis capacidades. Eso está bien. Si nosotros siendo lo necio, esta es la pregunta, si nosotros siendo lo necio, lo débil y lo vil de este mundo, estamos avergonzando a los sabios, a los fuertes de este mundo, y si estamos deshaciendo lo que es. Vamos a leerlo de 1 Corintios 1, del 27 al 29. El apóstol escribía ahí: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios, escuche, para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios, y repito de nuevo, para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, si el poder de Dios, esa vida orgánica que nos fue otorgada, está operando en nosotros, está cumpliendo lo que acabamos de leer en ese versículo, está deshaciendo lo que es. Seguimos, amados, en el siguiente audio. La gracia del Señor sea con vosotros.